Hola, bienvenidos a Realidad Espiritual. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, yo saludo a todos mis hermanos de religión, a todos los hermanos que han tenido la humildad y el respeto de seguirnos en esta familia de Realidad Espiritual. Bienvenidos sean todos mis hermanos en este día y también a usted. En el nombre de mi Padre yo lo saludo, hermano José Luis. En ese bendito nombre le contesto, hermana. ¿Cómo está usted? Gracias, bien. Me da gusto, hermano. Gracias por esta nueva entrevista que nos concede. Me he puesto a hacer una comparación respetuosa con todos los lineamientos que usted plantea y todo lo que se da en otras casas de oración. Y hay ciertas situaciones muy evidentes que desde mi punto de vista, hermano, como persona externa, salen a relucir o resaltan y me parecen inadecuadas. Usted es quien me puede decir si estoy en lo correcto y pues decirnos cuál sería lo aceptable Así es. al fungir Sí. en la casa de oración. Así es, hermana. Algo que llamó mucho mi atención y realmente me quedé muy impresionada, hermano. El pedestal de nuestra Madre Santísima se ha tomado por un hombre. ¿Qué me dice usted a esto? Es inaceptable eso. No Sí. hay palabras, hermano. A nivel religión, sí, verdaderamente hay bases, estructura espiritual, hay principios, verdaderamente hay ética y sobre todo el responsable, y lo enfatizo demasiado, es el guía de multitudes. Tocando el punto, el pedestal de nuestra Madre Santísima, María de Israel, debe de ser siempre, en este tercer tiempo, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido la materia de una dama, de una mujer. Nunca, durante los años que llevo de cumplimiento, humildemente en esta trayectoria espiritual, nunca he observado en las cátedras que sea un hombre que dé la parábola de nuestra Madre Santísima. No, mi hermana. Eso ya no es una falta de respeto, ya no hay ética. Verdaderamente no hay palabras y no hay lugar. Precisamente son las mujeres, las damas, que deben de coger ese pedestal de nuestra Madre Santísima, no un hombre. ¿Por qué cree usted esa falta de sensibilidad espiritual, de coherencia y verlo como si nada pasara? Desafortunadamente, hermana, en todos los 5,000 templos que hay en la República hay un libre albedrío, lo he enfatizado mucho, pero ese libre albedrío no nos da ningún derecho de violar la disciplina, la divinidad, ni mucho menos ningún banquillo de niño espiritual, ni mucho menos de la divinidad sacrosanta de Dios Padre Todopoderoso, a nivel Padre Eterno, a nivel Divino Maestro y a nivel de nuestra Madre Santísima, ni mucho menos de nuestro Padrecito Elías, el pastor incansable. Nadie tiene derecho de violar. ¿Por qué violar? Están cogiendo un pedestal para que la esencia se manifieste en una mujer, en una dama, no en un hombre. Eso no es correcto. El guía de multitudes sabe que no es correcto lo que llevo a cabo. No, hermana. Nadie tiene ningún derecho humano, ningún derecho espiritual, ¿sí? Ni mucho menos de llevar a cabo esas faltas de respeto, si lo vamos a considerar así. Son aberraciones, ¿sí? Que un hombre se lleve a cabo
y preste su materia para que la esencia de nuestra Madre Santísima pase en él. Para eso están hombres y mujeres. Dios Padre Todopoderoso entresaca hombres, varones, mujeres, damas y señoritas. ¿Sí? Y no es correcto. No es correcto eso. Hermano, y el que el Padrecito Elías se dirija al Divino Maestro diciéndole unigénito amado, ¿es correcto? No, el que pronuncia ese verbo es nuestro Padre Eterno, porque es su unigénito, y nuestro Padre es el Padre, y el unigénito es nuestro Divino Maestro. Ese es el verbo. Es lo que se ha mencionado anteriormente. Así es. El que se mezclen los saludos, se mezclen la forma de hablar de las esencias, la falta de preparación Así es. de la materia, ¿no, hermano? La preparación, repito, es muy importante que el día de multitudes, ¿sí? Por eso tiene que evaluar, observar, evaluar la espiritualidad de cada materia, hermano, ¿sí? Y él contemplar en su éxtasis cuál es la evolución, tanto del niño espiritual como de la materia, o la carne, ¿sí? A eso Sí, le contesto, ¿sí? Es por eso que el verbo espiritual siempre debe de ser correcto, desde un inicio, y le hablo de la vieja guardia. Esa es la envergadura de esta religión, ¿sí? Yo en toda la humildad de mi vida, en el bendito cumplimiento, como escucha y como oyente, ¿sí? La calidad espiritual que da en la parábola, en las cátedras benditas, las esencias, verdaderamente se intesta de luz. ¿Por qué? Porque las facultades trabajan de lleno y por completo. El verbo espiritual, por descendencia, se manifiesta en esos cerebros y portavoces benditos, ¿sí? Que llevan Sí, una trayectoria, ¿sí? Desde luego. Totalmente, hermana. Hermano, y el hecho de que el Divino Maestro diga, ya no sigan a las ovejas, sigan al jinete de la séptima cabeza. No. En nuestro verbo, ¿sí? En nuestro conocimiento, ¿sí? Eso no es correcto. Ahí es la confusión del pueblo de Israel, que para decir ¿Qué significa ese término, hermano? verdaderamente, ¿Existe dentro de la espiritualidad? no, en el espiritualismo trinitario mariano, lo que existe es la luz de Dios, la gama completa, ¿sí? Hay, en este haz terrenal, hay muchas cuestiones infrahumanas que le acontece a la humanidad, pero en el verbo espiritual no hay. Estamos, digamos, confirmando lo que se ha hablado en entrevistas anteriores, hermano. Así es. Que inventan términos No es para correcto. simular mayor preparación, No, mayor capacidad. no, hermana. Por desgracia, confunden al pueblo de Israel. Sí. Así es. Y no nomás a los que asisten al recinto, sino a todos los que están escuchando y viendo. El pueblo está muy, muy ávido de la luz de Dios, de la parábola de nuestro Padre, verdaderamente. Y es por eso que tienen la necesidad de estar escuchando y viendo eso. Me gustaría resaltar un punto importante, hermano. En otra casa de oración, la que es la guía, que bueno, esta persona pareciera estar siempre ausente y deja toda la responsabilidad a quien es el Pedro de multitudes. Este servidor es quien se dedica plenamente a sacar toda la información del internet, quien le comentaba que da todo tipo de comentarios de otro tipo de disciplinas.
Pero volviendo al punto, la guía de multitudes está en el pedestal y sonríe, hermano. ¿Qué me dice usted al respecto? Está muy mal eso. Verdaderamente la observación espiritual y la observación que yo, así como usted me lo está diciendo, no es correcto. ¿Sí? Una materia, cuando está de lleno y por completo, ¿sí?, se manifiesta con toda la luz, la bondad y el amor, dependiendo de la esencia, ¿sí? Pero no sonríe. Discúlpeme, no sonríe. Digamos que no existe ningún tipo de expresión o de manifestación corporal humana, ¿no? Son divinidades. Son divinidades. Que se derraman en una materia. Así es. Pero no tienen por qué gesticular, cerrar un ojo, bostezar, toser, no, sonreír. No, tampoco. No, hermana. Ni acomodarse en el banquillo tampoco. Porque pues, me senté mal. Precisamente los pedestales es la base principal de un desarrollo en la materia y por ende, tanto la materia que va a sentarse para dar la parábola, no la palabrería. La palabrería tiene otro significado a nivel humano. Y la parábola tiene la decencia de dar la verdad y la envergadura espiritual. Y voy al tema de lo que usted me dice, verdaderamente, ¿sí? No hay materia que tenga que estar fungiendo, acomodándose en el banquillo y haciendo esos ademanes, porque no es correcto, hermano. La materia es quietud y silencio. Quieta la materia y el silencio. Y eso es conforme es la escuela, la sabiduría y el conocimiento, para poder llegar a ese grado de espiritualidad. No porque, repito, hay muchos comentarios y el pueblo de Israel, creyentes, componentes, guías, párvulos, columnas, ruiseñores, hasta el presente que es el que está, el guardián de la puerta o el pluma de oro, todos tienen que saber todo esto, esta disciplina que se lleva en un templo. Claro, hermano. Y por eso, y le voy a hablar con mucho respeto, en las cátedras, por eso el pueblo de Israel dice, no me siento alimentado, no me encontré, no me fusioné, no me adherí a la palabra porque no entendí y no entendí verdaderamente lo que estaba diciendo la esencia. Y vuelvo a mencionar, las parábolas son tan hermosas, de esos portavoces educados, disciplinados, totalmente desarrollados espiritual en el concepto de balbucear. Balbucear quiere decir hablar, manifestar la parábola, no platicar, hermano. ¿Sí? Digamos que es hacer la voluntad de Dios. Totalmente. No manipular la carne a nuestro criterio, a nuestra conveniencia. No, ese es materialismo, ¿sí? Y le vuelvo a mencionar, ya lo hablamos, ¿sí? Hay argumentos materiales de internet que son párrafos y ya las personas que se van a sentar al pedestal ya lo tienen aprendido, ya nomás se sientan y lo expresan, ¿sí? No dan la parábola, platican. Ese es el concepto del materialismo, ¿sí? Hermano, en otras ocasiones me ha usted expresado el hecho de que todo viene de una vieja guardia. Lo entiendo como el origen de la religión, que se fue manifestando y fue puesto en práctica por quienes iniciaron la obra y empezaron a difundirla en la perla mexicana. Y ahora todo esto se ha distorsionado por completo, haciendo todas estas imposturas. Así es. ¿Usted a qué atribuye esta situación, digamos, esta ruptura de no respetar la vieja guardia, la estructura inicial
porque entiendo que no, en una religión no tiene por qué haber modernidad, no tiene por qué haber tecnología. Claro, puede ser un auxiliar en el sentido de, como usted me ha comentado, cuando atiende una persona de otro país o de otro estado Sí. de la República que no puede hacerse presente a sus curaciones, que no puede venir a una bendita cátedra de forma presencial, es entonces cuando por medio de una videollamada Sí, haces. pues se comunica, ¿verdad? Sí. Esa persona y recibe las bendiciones y todo por medio de la llamada. Sí. Pero no por eso incluir la tecnología como si fuera parte de la religión, hermano. Le contesto a eso, hermana. La tecnología nada tiene que ver con el espiritualismo trinitario mariano. La tecnología es a nivel humano, a nivel humanidad, los que están en esta era del tercer tiempo. Y el espiritualismo trinitario mariano del templo es el credo, la fe, el espíritu que se está adhiriendo a la divinidad de Dios por medio de las cátedras. Se ayuda por medio de los niños espirituales. Nada tiene que ver la tecnología, ningún aparato material. Hago alusión a la tecnología por el hecho de este pseudo Pedro, es quien ocupa siempre toda la información del internet, hermano. El punto es, ¿por qué pensar que llevan progreso al incluir todas estas tendencias del uso del internet, de otras disciplinas, quererlo Adherir al... empalmar con la espiritualidad? Bueno, usted lo está diciendo. El que no tiene el conocimiento, que no tiene la capacidad espiritual, pues se inclina a sacar la información por medio de esos medios de internet. El conocimiento, la preparación y la capacidad es desde lo alto. El alto conocimiento. De ahí se derrama la sabiduría, la preparación y la capacidad. ¿Sí? Y por eso, ¿sí? Un guía es el que lleva a cabo todo, es el que dirige. El Pedro es el segundo. El Pedro no puede rebasar al guía, porque no está permitido. Por eso el Pedro de multitudes tiene su deber espiritual, su cargo, su tendencia espiritual de apoyar al guía de multitudes. Bien. Y el guía de multitudes no se puede ausentar por ciertas prácticas humanas. No, mi hermana. Por eso, en cada recinto, las evidencias, los testimonios, las curaciones y el bálsamo de curación de los enfermos, cuando se curan, es ahí a donde uno se da cuenta cuando el guía de multitudes está fungiendo totalmente, al 100%. Es cuando verdaderamente el guía de multitudes está actuando debidamente como tal. Por eso es el guía. No puede dejar el cargo al Pedro. No, hermano. El Pedro tiene otra función, unos deberes espirituales, responsabilidades, y el guía de multitudes abarca todo. ¿Sí? Tiene que recibir al pueblo, tiene que ver las materias que van a trabajar al banquillo de niño espiritual, tiene que observar cómo se despojan, cómo se limpian las materias, cómo se trabaja en éxtasis del niño espiritual, quién es el que va a cuidar a la materia, cuántos enfermos vienen a curación. Por eso el guía de multitudes tiene una gran responsabilidad. ¿Sí? Sí, hermano. Es eso, hermano. Entonces, bueno, entiendo con todo lo que usted me comparte y me comenta, hermano, que no hay necesidad de dispersarse o de tocar otro tipo de temas de otra índole que no corresponden al espiritualismo. No, hermana. Para mostrar un progreso.
No. Un progreso real, un progreso espiritual, sería profundizando dentro del mismo espiritualismo trinitario mariano. Exactamente. ¿Cuál sería su consejo, hermano? Que se abocaran a aprender lo que son las escrituras eclesiásticas. Eclesiásticas, sí, de Elías. Porque, bueno, por lo que usted me ha permitido aprender, En esta bendita humildemente, región. Elías o Jacinto Roque Rojas en Así es. materia, Ujú. fue quien abrió las puertas de la espiritualidad e inició, se puede decir, la religión. Sí, así es, por mandato de Dios Padre Todopoderoso. Y fue aquí en México. Sí. Habría que aprender entonces esas profecías que me comentó que eran 300. Sí, hay escritura eclesiástica, sí. Toda esa información la tenemos y ese es un prodigio y es un privilegio de saber que nuestra bendita religión, sí, yace desde 1866, sí. No fue inventada por el hombre, fue la santa y divina voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Se la manifestó a Jacinto Roque Rojas, el que está aquí en el cuadro, ¿sí? Sí, Y el hermano. profeta Elías se manifestó en él para llevar a cabo toda la escritura eclesiástica por Elías, el Hijo del Hombre. El punto es que hay todo un universo de conocimiento en la religión. Totalmente, hermano. No hay necesidad de dispersarse, de divagar en otros temas. No, De inventar que el jinete de la séptima cabeza. no. No hay como abocarse a la preparación correcta. Así es. El pueblo de Israel, repito, bendito pueblo tan humano, tan gentil. Yo lo digo porque a mí me ha tocado durante toda mi existencia. Bendito sea mi Padre. ¿Sí? Toda la bendita humanidad y del pueblo de Israel, que en donde a mí me tocó observar, escuchar y alimentarme de la bendita parábola, verdaderamente enriquece el espíritu, ¿sí? Es por eso que señalo, ¿sí? Señalo bien estos puntos, pero vuelvo a reiterar, ¿sí? No estamos nosotros para ofender, ni juzgar, ni prejuzgar, pero sí quiero señalar correctamente que el que lleva la escuela desde un inicio y toda su vida, que parte, hay una partida de enseñanza, de buen ejemplo, de estatutos espirituales, ¿sí? Tal y como se inicia un ser humano al llevar el sermón espiritual del Padre. ¿Por qué? Cuando ya se declara las 3 protestas de fe, cuando ya se inicia un bendito ser humano al cumplimiento espiritualista trinitario mariano, ¿sí? Porque al final están distorsionando la religión. Lamentablemente o por desgracia se confunde la gente. Ya no están hablando de la luz de Dios, ya no están hablando del mundo espiritual, ya no están hablando cómo enriquece tu espiritualidad. Como pueblo, su fe. Como pueblo, cómo se ayuda en el templo espiritualista. Como componente, cómo se puede desarrollar y elevar su espiritualidad. Están hablando de otros temas, de que están hablando ya fuera del contexto espiritual. El tema del espiritualismo enriquece totalmente a las personas que llevamos la humildad, hermana. Aquí no llevamos carreras, no competimos con nadie, no, pero no podemos aceptar confusiones. Líbranos, Señor, de las confusiones. Ahora entiendo por qué usted dice que hay mucha gente que se burla de la obra. ¿Por qué? Pues porque ven todo este tipo de situaciones. Efectivamente, hermana. Porque trasciende, hermano, trasciende lamentablemente. Trasciende, sí, porque verdaderamente, vuelvo a mencionarle, un guía de multitudes no tiene límites para la sabiduría de Dios Padre Todopoderoso.
Le vuelvo a mencionar, un guía de multitudes no tiene límites para saber del alto conocimiento de nuestro Padre, ¿sí? Sí, Un Pedro de multitudes no tampoco tiene límites, pero él no puede rebasar, no puede coger un lugar que no le corresponde porque se le corresponde al guía de multitudes, claro. ¿sí? Y no está permitido confundir al pueblo. Si el camino espiritual de luz y fuerza se debe de entender, si usted va a dar un conocimiento, ¿sí?, de fe y de espiritualismo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está muy ávido del conocimiento para que trascienda su fe en esta bendita religión. Se le tiene que hablar al pueblo de Israel cómo ayudarse. No se le puede decir al pueblo de Israel que nuestra materia, ¿sí?, trasciende y sale fuera del espiritualismo en el concepto, ¿sí?, del espíritu, del cerebro, y empezamos a hablar ya fuera del espiritualismo. La actitud humana tiene razones y motivos, ¿sí? No metemos psicología aquí, no, eso está muy independiente al espiritualismo. La actitud y la conducta influye mucho para el bienestar del ser humano, el que es creyente en esta religión. Todos los guías de multitudes que lo escuchan y que están dándose cuenta de sus errores, hermano, si realmente les interesa estar bien con nuestro Padre Eterno Gran Jehová y ejercer la obra de forma correcta, sin fanatismo, sin materialismo, sin infinidad de variantes negativas, ¿verdad? ¿Cree usted que la forma de que ellos se reconcilien con la obra sería adherirse a la vieja guardia? Exacto. Ir a partir a un inicio, empezar a guiarse nuevamente desde los primeros pasos de la religión, desde los cimientos de las primeras estructuras, apegarse al conocimiento verdadero de lo que dejó Elías como testamento, como escrituras, como legado espiritual. Todo eso que usted está mencionando, efectivamente, en un guía de multitudes, porque he tenido y me reservo el nombre por respeto y por ética, ¿sí? Hermano, sucede esto y esto. Nosotros con humildad y por el humilde conocimiento le aportamos, ¿sí?, el conocimiento, la sugerencia y al mismo tiempo el sano y buen consejo, que eso es lo que verdaderamente requieren nuestros hermanos de religión. Y le vuelvo a mencionar, ¿sí?, un guía de multitudes, cuando lo declaran guía, él tiene ya 30 años, pero ya de esos 30 años lleva 20 en la religión, pero esos 20 años ya tienen una base de conocimiento, ¿sí?, de las 5 bases de la espiritualidad, pero todo pende de cuál, del guía de multitudes y de la bendita casa de oración. Es eso, hermano, sí, porque hay guías, hermano, iniciamos apenas y nosotros somos de cierta edad, ¿sí? El hecho de comunicar, de participarles el humilde conocimiento, es porque somos hermanos de religión. Nuestro Padre nos quiere unificados a su santa y divina voluntad. Hermano, ¿dónde cree usted que se dio esa ruptura con la vieja guardia? ¿En qué años o a partir? Claro, aproximadamente, conforme a lo que usted ha podido contemplar, que en otros templos se empezó a distorsionar la obra, a hacer lo que no corresponde. ¿En qué fecha, en qué periodo de tiempo cree usted que fue más o menos donde se ha empezado a usar de esta forma? Para ubicar el año y fecha, con todo respeto, me reservo ese comentario porque para no confundir a ninguno de nuestros hermanos, ¿sí? Pero sí le hago saber, ¿sí?, que por parte del templo Damián Oviedo, ¿sí?, que ese es para mí
templo mayor de toda la República, ¿sí? Por Sí. gracia y potestad de nuestro Padre, por el mismo bendito nombre, Damiana Oviedo, ¿sí? Voy al comentario que usted me está dando, hermana, ¿sí? Sí, hermano. Todos los hermanos de religión, ¿sí? Desde 1950, ¿sí? Ya no empezaron a ejercer la práctica del bien y al prójimo, ¿sí? Por ciertos, más que nada, comentarios a nivel humanidad, ¿sí? Del pueblo de Israel, ¿sí? Sí, hermano. Ya muchos dejaron de profesar la luz y simplemente se dedicaron a puras cátedras. La mayoría del pueblo de Israel se tiene que amamantar de la parábola de nuestro Padre, ¿sí? Sí, hermano. Es lastimosamente, y lo digo con mucho respeto, las facultades, las materias que están escogidas, ¿sí? Elegidas y entresacadas, la mayoría, el 60-70%, no cumplen, hermana. Y es por eso que los guías de multitudes verdaderamente no saben cómo actuar, porque verdaderamente no tienen el inicio de la bendita escuela, ¿sí? Los preceptos, es el legado que hay, nos adherimos a él, a los que podemos, por nuestra bendita voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Lo demás, los conceptos, las bases del espiritualismo, ¿sí? La oración, que es totalmente para nosotros, es la comunicación tan grande y tan bendita para fortalecer nuestra fe y nuestra espiritualidad, es la oración, hermana, ¿sí? Por eso la vieja guardia es para mí de sumo respeto, ¿sí? Si ahorita en la actualidad yo le hablo, ¿sí? Hay guías de 40, 50 años, de 60, ¿sí? Que lastimosamente no ejercen al 100%, únicamente cátedras. Y verdaderamente ahí es a donde hay confusión. No hay alimento para el pueblo de Israel. Componentes, dice, pues yo nada más únicamente llego, me pongo mi bata y nada más doy balsa. Pero escuela espiritual aplican, sabiduría santa, conocimiento, práctica, teoría. ¿Para qué me esfuerzo, no? Entonces, lo mismo de lo mismo. Sí, hermano. Entonces podemos decir que la vieja guardia no es anticuada, No, no es volver a la ignorancia. menos. Serían las raíces del conocimiento y la descendencia, La raíz Esta- espiritualista, sí, efectivamente, hermano. la Sí. ascendencia más bien de esta religión. Va ascendiendo, ¿sí? La vieja guardia es una base tan bendita. Hablo de teoría y de práctica, ¿sí? Por mis ancestros, ¿sí? Me tocó ver a mis benditas abuelas en el concepto de cómo trabajaban y una rectitud, un orden y una disciplina, ¿sí? He visto que utilizan flores artificiales en la escala de perfección. Bueno, ese es un tema muy simple. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente, el Día de Multitudes, por cuestiones económicas, pues ponen para no estar gastando cada 8 días o cada día que hay curación. Nuestro Padre Eterno, nuestro Padre el Altísimo, el Infinito Padre, nos da el bálsamo de curación de lleno y por completo. No nos lo da artificialmente, hermano. Y eso es lo que lleva a una bendita escala de perfección, ¿sí? Claro, hermano. Aunque sea un clavel, una rosa, La jazmín. intención, ¿no? De honrar. Es la bondad y el escala. respeto del guía, porque el guía tiene que llevar a cabo eso. Y no flores de ornato, simplemente flores naturales, para que se derrame. Y esas flores al pueblo de Israel, cuando ya se van a retirar, se les entrega con amor y caridad, para que hagan buen uso de ellas.
Algo que también me gustaría destacar es que se cambian las oraciones, hermano. No sé si haya una gran variedad de oraciones, pero no parecen ser espiritualistas. No, hermana. Le vuelvo a mencionar. Hay un libre albedrío. Lo de la mente sale a la boca y ese tipo de comentarios. Todos esos comentarios no van relacionados para la oración, para el descendimiento. Eso ya es parte del guía de multitudes. La oración dada para el descendimiento es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia de la verdadera oración para el descendimiento. No podemos incluir otra más que esa, por conocimiento y por causa. Esa es la causa de que nos deriva a nosotros, los que llevamos la humildad, ¿sí? Y el humilde conocimiento. Esa es la oración dada para nuestro Padre, la preciosísima sangre, el tedio, ¿sí? Las preces sagradas. Eso es lo que verdaderamente en un templo se tiene que manifestar en cada parábola. Hermano, porque entiendo que una oración es un arma muy poderosa. Totalmente, hermano. Y espiritualmente, usted me dirá, tiene poder espiritual. Cada palabra, cada frase, siendo una verdadera oración espiritualista. Sí, efectivamente, hermano. Hay oraciones que son muy largas. Me refiero del pueblo de Israel, que individualmente ellos, con todo el respeto, muchos pues hacen su oración a su entendimiento y es respetable. Pero nosotros los espiritualistas, los componentes, los que le servimos a nuestro Padre, tenemos por base, por fundamento, la preciosísima sangre, el tedio y las preces sagradas y los cánticos benditos. Esos son. Ese es otro punto muy importante, hermano, porque también he podido escuchar al final de sus cátedras, de otros recintos, que cantan el himno a la alegría con la mano en el pecho, o que antes del descendimiento, en vez de un cántico correcto, Sí. cantan tú eres hermano del alma, o la que le cantan al Papa católico. Bueno, mis respetos para todo ese gremio de gente, mis respetos, pero no es aceptable en un templo espiritualista los cánticos. Pero bueno, al final esa canción es algo comercial, ¿no? Sí, y no va dentro, sí, de la espiritualidad de un recinto, hermano. Hágase, dígase, ¿sí? Reafirmamos el punto de que no hay necesidad de salirse del ámbito espiritual. No, para nada. Para innovar, para simular progreso. Ni para llamar la atención, hermana. Discúlpeme. Claro. Sí, la espiritualidad es tan limpia, tan de lleno, tiene una envergadura, tiene una fortaleza tan grande. El que la practica, bendito sea, ¿sí? Y entiendo que profundidad espiritual, hermano. Totalmente, ¿sí? Es muy clara, muy sencilla la oración y bien entendida, ¿sí? Pero es muy importante quién la difunde, quién la practica en cada casa de oración. Por eso nosotros, por este medio, invitamos a todos los días de multitudes, a los componentes, a que se adhieran a la verdadera espiritualidad, hermana. Hermano, con esto usted me está diciendo que influye mucho, independientemente de que sea una verdadera oración con poder espiritual, quién la difunda, quién la exprese, influye. También influye el orador. El orador también influye mucho. La oración es bien dada, ¿sí? Y desafortunadamente no la llevan a cabo como es, ¿sí? ¿De qué depende, hermano? Del alma del orador, del progreso, de su limpieza espiritual. Son todos los términos,
Hay muchos de términos su en el orador. preparación. Primero es la fe al Padre, la devoción, la preparación para poder difundir la oración. Aparte de eso, es la evolución de la materia, porque no se puede nada más hacer orar a tal persona, no. La persona que ya está por parte del guía designado, esa materia tiene que adherirse de lleno y por completo para elevar su espiritualidad y para derramar esa oración. Pedirle al Padre, porque no nomás es hacer la oración. Todos los componentes tienen que fungir en todos los lugares del templo en el cumplimiento. No nomás que nada más llegó para dar bálsamo y de ahí no. El fungir en todos los lugares en el bendito recinto, ¿sí? Por eso lleva esa trayectoria de enseñanza y de escuela. Cómo dar bálsamo, cómo recibir al hermano espiritual, cómo presentarse en el recinto y saludar correctamente, ¿sí? Sin necesidad de distorsionar la voz, hermano, como en otros recintos. No, la oración se da humildemente, sencilla y muy clara, ¿sí? No se tienen que arrastrar las palabras. Que vea nuestro Padre que estamos agonizando, no, que Dios nos discúlpeme. Es una oración, ¿sí? Elevamos la oración al excelso, al infinito Padre, ¿sí? Esa oración es desde el alma de nuestro espíritu y se va elevando. Y el pueblo de Israel nos acompaña en pensamiento para que esas alabanzas y esas oraciones, nuestro Padre las sea tomando en cuenta y que su rayo omnipotente se derrame en la bendita envoltura. Es eso, hermano. En otro recinto entregan los desarrollos en la noche, hermano. ¿Usted cómo ve esto? Para mí, a mi criterio espiritual, en la noche no se desarrollan las materias. Para eso está el alba, ¿sí? El alba. Los días pertenecientes es que cada quien tiene su libre albedrío y cada quien desafortunadamente pone sus horarios y sus días, hermana. Pero lo más correcto debe de ser en el alba, en el día, ¿sí? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Quizá consideran el hecho de que pues ya terminaron sus labores materiales, su trabajo, sus deberes, y bueno, es entonces cuando ya pueden tener el tiempo para prestarse a esta escuela. Pero bueno, ya se está desgastado, cansado. Déjeme decirle, es que en 3 semanas todos tenemos nuestras labores materiales, nuestro trabajo. Después de la labor nos inclinamos a ir al templo para llevar a cabo el cumplimiento, el desarrollo. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a quedar dormidos en el banquillo por el cansancio. No, sí, hermana, para eso son los horarios y las albas adecuadas. Sí se respetan los días de cátedra, los días de curación y de desarrollo, pero está en uno, en las materias, en los componentes, poner nuestra propia voluntad, de tener la manera de presentarnos desde las 7 de la mañana en el alba del día, para desarrollarnos. En la noche, discúlpeme, hay que llevar resguardo, tanto como componentes, como servidores de Dios, cada quien en sus aposentos, ¿sí? Y existe un riesgo mayor, ¿no? Demasiado. Por eso, en todos los templos, por eso se llevan horarios, el respeto en todo, y más que nada la responsabilidad del guía de multitudes. Hermano, en otras casas de oración únicamente limpian con velas. Con velas. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, en cada templo llevan un sistema, su forma de trabajar, que se llama cumplir. Desafortunadamente hay casas de oración que nada más dan cátedras. El 80% de todos los templos nada más dan cátedras. Y son contados los templos
que ejercemos en las limpias. El limpiar con una vela, pues simplemente se limpia la materia, ¿sí? Pero para eso, sí, dependiendo el estado espiritual de la persona, se tiene que contemplar espiritual y materialmente. Contemplar por medio del niño espiritual y materialmente por el guía de multitudes, ¿sí? Para poder limpiar a una persona con una vela. Vela, que es lo correcto, es una veladora blanca. Todo debe de ser blanco, ¿sí? Y hay que saber limpiar. No nomás es pasarle la veladora y no, hermano. Hay muchas limpias a nivel templo que nosotros aquí aplicamos. Pero no con eso quiero decir y hacer alarde, no. Simplemente cada quien lleva su sistema, hermano. Pero una limpia completa se llevan varios elementos, se llevan muchos elementos, de los cuales todo depende del estado espiritual de la persona, que tenga influencias perniciosas. La veladora se tiene que terminar y se tiene que interpretar y traducir la imagen que derrama, del cual se limpió la persona. Digamos que es solo como una fotografía. Sí, pero hay que interpretarla correctamente. Sí, todo eso. Para eso, obviamente, se lleva a la escuela espiritual, el doctorado. ¿A qué me refiero, hermana? Para todo eso es muy minucioso, muy exacto. No se puede aquí, es cero errores. Están dejando de dar el beneficio del ramo, el del huevo, el de los diferentes objetos, elementos. En relación a eso le vuelvo a mencionar, ¿sí? Está el ramaje y hay distintos ramajes, dependiendo, repito y vuelvo a mencionar, el estado espiritual del paciente o de la persona que requiere, no nomás es limpiar por limpiar. La limpia es para cortar, retirar y apartar lo superfluo. Aparte de esa limpia, pues se ocupan más elementos, ¿sí? Más elementos, hermano. Sí, ¿sí? Y en base a eso, pues ya se puede determinar ya un procedimiento a nombre de Dios Todopoderoso para la ayuda de esta persona, ¿sí? Pero lamentablemente, por desgracia, no todos tenemos la capacidad de poder llevar a cabo las limpias correctas. Sería que carecen de conocimiento y de facultades. Le voy a decir otra. Preparación para limpiar con ramo y demás elementos. No están preparados, no tienen la capacidad. Es lo correcto. Son observaciones muy constructivas las que hacemos. Claro, hermano, porque al final no es una crítica para hacer sentir mal a los servidores, no, sino para que se den cuenta en lo que están incurriendo. La magnitud de una limpia implica mucho orden, mucha disciplina y mucha preparación y capacidad. Preparado para limpiar, capacidad para observar. Sencillamente, hermana, eso de lo mismo, discúlpeme. Hermano, pero sí podría ser un temor a llevarse influencias de la gente. Le contesto a eso porque a mí me ha tocado observar y saber. Digo, no con el afán de, repito, de hablar mal de nuestros hermanos de religión. Muchos les da el temor, les da miedo de que la vibra se les pegue. Otros les da miedo y temor de que se sientan mal después de limpiar a esos enfermos. Otros no tienen el conocimiento para poder leer y observar las yemas cuando se limpian, ¿sí? Es muy lamentable, pero es cierto, ¿sí? Estoy hablando con mucho respeto. Por eso dicen, puras cátedras. Y como dicen nuestros hermanos de religión, en la cátedra se da todo. Bálsamo de curación, totalmente. Pero dice nuestro Divino Maestro, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A qué se refiere ese bendito comentario de nuestro Divino Maestro? Ayudarse en los actos espirituales, ¿sí? Porque todo lo infrahumano perjudica arteramente en el cuerpo
humano, ¿sí? Pero no quiero cambiar el tema. Pero sí, verdaderamente, no todos limpian, no todos tienen el valor. Por eso hablamos del valor del componente, el valor del cumplimiento, ¿sí? En ningún templo se hacen ningún tipo de rituales, de ninguna forma, ni círculos, ni de cal, ni de yeso, ni de azufre, ni de pólvora. No, hermana. Para eso está la luz de Dios. El bálsamo, que es agua bendita, la que ocupamos. Por eso en cada cátedra desciende la fuerza de nuestro Padre Eterno, de nuestro Divino Maestro, intesta de luz, de fuerza, luz a todo lo que está puesto en la escala de precios. Así es. Aparte de eso, lo ocupamos para el bien de nuestra hermana humanidad, hermana. El hecho de utilizar cal y azufre y todo esto implica que no se sirve al 100% a Dios Padre Todopoderoso. En cierto modo están desviados. No, hermana, no le están sirviendo a nuestro Padre de lleno. Están cogiendo cosas fuera del espiritualismo. Digamos que tienen dos amos entonces. Están fungiendo mal, ¿sí? Se le cumple al Creador, ¿sí? Y si creen que no se observa eso, lamentablemente los que desafortunadamente se ven mal son los que se van a curar y no llevan curación, se intestan mal, se confunden y pierden la fe en el camino del templo espiritualista. Es impresionante el que estos pseudo servidores no quieran darse cuenta de la magnitud de la penitencia. Sí, Pienso hermano. yo porque están usando una careta y al final pues están siendo desleales a la luz de nuestro Padre Eterno, Gran Jehová. Sí, hermana, pero vuelvo a mencionarle, el libre albedrío lamentablemente los absorbe en coger elementos inadecuados, actuar indebidamente, no llevar correctamente las reglas, los estatutos, ¿sí? Dice por ahí ciertas personas del pueblo, ¿sí? Hermano José Luis, fíjese que pasa esto y esto y esto. Verdaderamente al pueblo se le tiene que dar una contestación limpia, sensata, coherente, o voy a ser más sencillo, muy clara la contestación a todas sus preguntas, ¿sí? No se confunde al pueblo, ni mucho menos a los componentes, ¿sí? Las casas de oración que se dedican a hacer estos círculos de cal, de azufre, ¿pueden dedicarse a perjudicar? En cierto modo, no está bien visto ante la pupila de nuestro Padre, ¿sí? Y con eso le contesto, hermano. El Trinitario Mariano no daña. No, y le voy a comentar, nosotros como espiritualistas no nos podemos agredir, ni difamar, ni insultar, ¿sí? Estamos enlazados con la luz de nuestro Padre, ¿sí? Por eso nuestro Padre nos reviste de luz, nos limpia de todo lo superfluo, nos desmancha de todo pecado acerbo que hemos cometido, nos deja limpios ante su luz y quedamos desnudos a su voluntad para que Él nos vaya revistiendo, nos ponga la coraza, la vestimenta, las sandalias, para poderle cumplir y llevar a cabo, ¿sí?, defender la causa de nuestros semejantes. Entonces, hermano, el espiritualista trinitario mariano tiene la misión de defender la causa de nuestro Padre Eterno, Gran Jehová, de difundir su palabra, totalmente, de entregar actos espirituales de lleno y por completo para bien del semejante, de la humanidad que requiera del auxilio espiritual. Así es. Del enfermo, de aquel que tenga influencias perniciosas, Sí, bloqueos sobrenaturales. totalmente, hermana.
Y el perjudicar a un trinitario mariano es perjudicarse a uno mismo. Es un espejo, hermana. Es una aberración, una falta que verdaderamente no hay palabras para mencionarlo. Entre trinitarios no se pueden perjudicar. Obvio, no está permitido ante la luz de nuestro Padre y ante su pupila del tercer ojo divino. ¿Sí? Porque lo que un trinitario quiere perjudicar a otro, dependiendo la causa, el motivo, no procede. Y es para él mismo. Es una enseñanza totalmente limpia para poder ser servidor de Dios. Por eso nos quita todos los escrúpulos malos. No quiere nada de rapiña en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nada. Claro. Y para eso la luz tan bendita de nuestro Padre. Por eso el templo del mediodía tiene una envergadura, precisamente es para poder ayudarnos y que el pueblo de Israel se ayude, que el pueblo de Israel sepa y que esté bien entendido de que el templo abarca todo lo que el ser humano requiere, pero es importante tener respeto al Altísimo, tener nuestra fe bien cimentada y estar preparados para los tiempos difíciles de prueba y tener la actitud y la fe para poder levantarnos de cualquier caída. Porque la fuerza universal de nuestro Padre es omnipotente y nadie puede negar que existe en este templo como en los demás. Su grandeza está en esta... Totalmente. Y vuelvo a mencionar, sin hacer alarde, los testimonios y los hechos hablan. Así es, hermano. Y vuelvo, y quiero reiterar siempre, hermana, nosotros en este bendito templo no competimos, al contrario, difundimos el carácter espiritual para que todo el pueblo de Israel y los componentes se ayuden. La vida espiritual es muy hermosa, es muy completa, para que se sientan agraciados por nuestro Padre y tengamos el humilde privilegio de pertenecer a esta bendita obra, la obra de nuestro Padre. Hermano, ¿cuál sería el trato que debe dar un guía a sus componentes? Con sumo respeto y con ética. Cualquier error se habla individualmente, se le ayuda, se le corrige. Y si ese componente no quiere tener la devoción, la sumisión y la obediencia, el guía de multitudes lo presenta ante las plantas para que se haga la voluntad de nuestro Padre, mas no del guía. Es lo más correcto.